Saludos queridos amigos y hermanos de este canal, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero compartir con ustedes más que un estudio bíblico, más que un estudio teológico, una profundización en el tema, más bien una reflexión sobre este tópico que me parece muy importante y necesaria, ya que estas últimas semanas se ha estado viendo mucho de esto. La falsa adoración introducida en la iglesia adventista, especialmente en nuestros jóvenes, en nuestros campamentos de jóvenes, en nuestras reuniones JA de conquistadores y por el estilo. Se está usando un tipo de adoración demasiado extraña, y uso este término a propósito, refiriéndonos al fuego extraño del cual habla la Biblia. Y llama mucho la atención que cada vez esto es más común. Hace años no se veía tanto así. Yo tengo un buen tiempo en la iglesia y recuerdo que esto fue introduciéndose de manera muy paulatina, de manera muy estratégica, inclusive podríamos decirlo. Al principio la música era un poco más movida de lo habitual, luego se empezaron a usar mímicas, movimientos, con el tiempo a usar las palmas, a saltar, a moverse un poco. Y así sucesivamente, y ha sido en el transcurso de los años que esto se ha ido dando. Y hoy en día podemos notar cómo en nuestro medio, cómo en nuestra iglesia, se ha introducido una manera de adorar que realmente debería llevarnos a preguntarnos, ¿esta manera de adorar nos está acercando más a Dios o más a Babilonia? ¿Nos estamos asemejando más a lo que Dios quiere o a lo que el mundo dice? Y eso debería hacernos pensar demasiado, ya que la Biblia, el espíritu de profecía y las propias declaraciones oficiales de la iglesia son muy claras con respecto al tema de la música. Y aquí les voy a presentar las más importantes, ¿no? Así que acompáñenme a ver estos videos muy recientes, de sucesos bastante recientes, dados dentro de la iglesia. Pero antes de eso, vámonos a otro lugar. Y bueno, el lugar al que nos vamos a ir es este de acá, el Woodstock católico. Un nombre interesante. Para los que no conozcan, Woodstock fue un festival realizado en Estados Unidos en pleno apogeo de la época hippie, de la corriente hippie en 1969. Este festival estaba caracterizado por el uso de drogas, el libertinaje sexual, las bandas de rock, la rebeldía, ¿no? que se pregonaba en esta época en Estados Unidos. Entonces, un festival totalmente pagano, ¿no? Y es curioso que a este se le haya llamado el Woodstock católico. El Woodstock original reunió alrededor de 500,000 jóvenes. Este nuevo Woodstock católico reunió a 1.5 millones de jóvenes católicos y también de otras denominaciones, inclusive ateos. Entonces, fue un festival sumamente importante que se llevó a cabo hace unos días nada más por la Jornada Mundial de la Juventud, un evento que se realiza, si no me falla la memoria, cada 3 años, auspiciado por la Iglesia Católica, y que siempre trae cosas muy interesantes. Les invito a revisar lo que suele suceder durante las jornadas de la juventud, que por lo general de aquí es donde se va moldeando el pensamiento joven católico, el pensamiento joven católico de las futuras generaciones, con las ideas papales. Por ejemplo, en el anterior se habló mucho del cambio climático, de la Laudato Si, etcétera, etcétera. En este festival no fue la excepción. Se habló de Fratelli Tutti, de Laudato Si, de inclusive un poco de reposo dominical, de la ideología de género, donde el Papa hizo unas declaraciones llamativas, por decirlo de menos. Y lo que caracterizó a la jornada de la juventud de este año es este gusto católico que se celebró en Portugal, el cual estuvo acompañado de un fuerte movimiento, han dicho muchos comentaristas, tanto del mundo como de la esfera religiosa, que se caracterizó por ser un movimiento de reforma, de reavivamiento más que de reforma, de reavivamiento dentro del catolicismo. Llama muchísimo la atención. Cada vez hay más jóvenes católicos. Fíjense en el número, 1.5 millones de personas reunidas aquí. Cada vez hay más católicos que se están levantando, se están reavivando dentro de su fe católica. Entonces, no está muerto el catolicismo no ha perdido fuerza, sino que en estos últimos años está agarrando una fuerza increíble, como ustedes no tienen idea. Este festival fue enorme y se caracterizó por la adoración. Fue una de las cosas que más caracterizó a la Jornada de la Juventud de este año.
la adoración que se lleva acá. Y miren, ustedes pueden ver en pantalla a un sacerdote DJ usando música del mundo para entretener a los jóvenes en esta reunión católica, que más parece un festival mundano, un festival pagano, que un festival cristiano. Sí, entonces pueden ahí observar, ¿no?, al sacerdote católico poniendo la música electrónica, los sacerdotes grabándole, algunas personas moviéndose al son. Sí, y ustedes van a ver en breve la cantidad de personas que hay en esta reunión. Miren la inmensidad de jóvenes que hay aquí, usando este método de adoración, esta manera de adoración que se asemeja más al mundo que a otra cosa. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Lo hacen a la luz del sol, ¿sí?, a la luz del amanecer, de una manera un tanto simbólica. Sabemos que nada de esto es coincidencia. Mírenlos saltar, mírenlos bailar, celebrar como en una discoteca. ¡Qué cantidad de gente! El catolicismo está más vivo que nunca y cada vez tiene más fuerza. Miren, danzando ante el sol. Y así sigue, ¿no? Un movimiento de gente increíble, caracterizado por la falsa adoración. Aquí les presento otro video, igualmente de la Jornada de la Juventud, en otro lugar. No es el de Portugal que vimos en lo anterior. Miren el tipo de adoración que está usando el catolicismo actualmente, principalmente entre los jóvenes. Porque esto es comunicado a los jóvenes más que todo, ese es el público al que se llega. El joven es vulnerable, pueden formar su mente, pueden modelarla. Y así es como se dan los cambios de paradigma generacionales. Esto es católico, les recuerdo que esto es un espectáculo católico. Ahora, habiendo visto eso, sí, habiendo visto esto, las danzas, los saltos, los bailes, los escenarios, las reuniones, todo ese alboroto, el bullicio, miren, fíjense, y todo esto se da en los mismos días. Todo lo que están viendo se da en los mismos días. Fíjense lo que está pasando durante los mismos días en nuestra propia iglesia. Aquí tienen un campori de conquistadores, y ojo, antes que nada yo quiero recalcar, yo soy un conquistador, yo pertenezco al Club de Conquistadores, lo he hecho por años. Pienso que es un ministerio que debidamente llevado, encaminado de la manera correcta, puede ser muy beneficioso para la juventud y de mucha ayuda para la obra de Dios. Sin embargo, últimamente se ha degradado demasiado este ministerio. Y fíjense este campori, ¿no? Inclusive ustedes pueden ver aquí el logo de Hope Media, Hope Channel, que es el canal adventista. Entonces no es que nos sacamos de algún lado, sino que esto es oficial, ¿no? Este es un video oficial de la iglesia. Miren a los conquistadores, a los jóvenes bailando. Aquí a estos sujetos, individuos en la plataforma dirigiendo todo, haciendo una danza tradicional de su cultura, se dice, pero hay cosas que de la cultura que no deben ingresar a la iglesia, ya que esto tiene origen pagano, y esto se hacía en adoración a sus dioses, a sus espíritus, y ahora lo quieren cristianizar. Eso fue lo que pasó con el romanismo, ¿no?, en los primeros siglos de su existencia. Y ya saben cómo terminó eso. Miren a la gente bailar al son
moverse, gritar, agitarse. Noten las luces, noten el espectáculo, ¿no? Esto se asemeja más al mundo que a una reunión de cristianos. Entonces es algo muy peligroso. ¿Hacia dónde nos están llevando? Cada vez hay menos delimitación entre lo santo y lo profano. Inclusive en este mismo Campori, pues contó con la presencia de uno de los líderes más importantes de nuestra iglesia, no voy a decir de cuál, pero participó de esto, es consciente de esto este líder y lamentablemente lo permitió. Otro ejemplo, esto es en la división transeuropea, nuevamente en un campamento de jóvenes. ¿Se fijan en el tipo de ritmo? Fíjense en el tipo de oración que se está usando y miren la letra. ¿Quiénes son los que están danzando del lado del Señor? Más o menos dice eso, ¿no? ¿Quiénes están danzando para el Señor o del lado del Señor? Y responden, ¿no? Nosotros estamos bailando para el Señor, del lado del Señor. Una cosa increíble. Jóvenes. Hace años era impensable pensar esto y yo no soy conservador ni nada por el estilo, no soy fanático, extremista o disidente como muchas personas quieren tacharlo a veces a uno, pero fíjense cómo la forma de adorar ha cambiado demasiado de la que se usaba en antaño a la que se usa ahora y se asemeja tanto a las formas del mundo actualmente, tanto, que ya no hay delimitación entre lo santo y lo profano. Aquí solo si ingresas alcohol y drogas, aquí ya es un espectáculo cualquiera, como del mundo. Y yo he visto a mucha gente que se convierte al adventismo, que recién conoce la iglesia, y ve este tipo de espectáculos, y una vez inclusive me lo dijeron de manera directa, yo no sé para qué dejé el mundo, si aquí en la iglesia estoy viendo lo mismo que hace el mundo. Dicho por una persona nueva que apenas estaba conociendo el Evangelio. Por último, todos estos en los mismos días. Todos estos en espacio de un mes, incluidos los del catolicismo. Y comparen lo que están haciendo los católicos y comparen lo que están haciendo los adventistas. ¿De dónde está viniendo esta adoración? ¿Cuál es su origen? Y ustedes saben que Roma ha trabajado arduamente para que su método, su modelo de evangelismo sea emulado, sea imitado por el resto del mundo cristiano. Y lo están consiguiendo. Esto es en el Campori de la División Interamericana. Noten lo alto que está la música. Noten el tipo de bailes que se hacen, el bullicio, el griterío, las luces, el humo inclusive pueden observar por ahí al fondo. ¿Qué está pasando aquí? Y eso nada más para ponerles como muestra, como ejemplo de lo que se está viviendo, de lo que estamos viendo, de las cosas que se presencian actualmente. Y bueno, quiero que se entienda algo. Aquí no estamos con el afán de criticar, sino de llevar a la reflexión. Porque hermanos, ¿a dónde nos está llevando todo esto? ¿Nos está acercando a Dios o nos está acercando a Babilonia? ¿A dónde? Miren
los métodos de Roma los estamos acogiendo en vez de rechazarlo. Nosotros que como adventistas somos el último resquicio de protestantes, estamos acogiendo los métodos de Roma. Y el resto del mundo protestante ni se diga. Sabemos cómo está el mundo evangélico, bautistas, etcétera. Y ahora también dentro de nuestra iglesia está ingresando este tipo de adoración. La palabra de Dios es clara. Ezequiel dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Realmente estamos haciendo eso? Los líderes de nuestra iglesia, nosotros como laicos, ¿estamos haciendo esto? ¿Enseñando a diferenciar entre lo santo y lo profano? ¿O estamos mezclando las dos cosas? Recordemos que una de las cosas que más aborrece Jehová es la mezcla de lo sagrado y lo profano. Y lo que más le encanta a Satanás es mezclar el error con la verdad. Ahora, fíjense en las declaraciones oficiales de la iglesia, porque hermanos, no piensen que la iglesia está en pecado o en apostasía por esto. La iglesia tiene sus criterios muy claros con respecto a este tema. Lamentablemente hay muchos líderes, hay muchos dirigentes que no se atienen a ellos. Y en realidad ellos son los verdaderos disidentes y no los que estamos denunciando estas cosas. Miren la declaración que hace Creencias de los Adventistas del Séptimo Día en la página 318. Por otra parte, ¿sí? Estas dos son las declaraciones oficiales de nuestra iglesia, lo que nuestra iglesia enseña respecto al tema. Por otra parte, la música degradante destruye el ritmo del alma y quebranta la moralidad. Por esto, los seguidores de Cristo rehuyen toda melodía que pertenezca a la categoría de música vulgar, como el jazz, rock u otras formas híbridas derivadas, o que induzcan al baile, toda expresión del lenguaje que se refiera a sentimientos necios o triviales. El cristiano no debe escuchar música que tenga palabras o melodías sugestivas. ¿Se fijan? Y el propio Ted Wilson dijo al respecto, parafraseando este mismo párrafo, que como adventistas debemos rechazar el uso en nuestra adoración de cualquier ritmo que derive del rock, del jazz, del merengue, de la salsa, etc. Y él enumera ahí un grupo de ritmos, ¿no? Entonces, la iglesia oficialmente declara esto. Ahora, tenemos un documento completo, un documento oficial completo sobre este tema, que es el documento de la filosofía adventista del séptimo día de la música. En la sección 2 se encuentran esta frase, es un párrafo más grande que les recomiendo que puedan leer todo este documento. La música secular o aquella que sea de naturaleza dudosa o cuestionable nunca debiera introducirse en nuestros cultos. Es directo, la música secular. ¿Qué vimos en estos videos? Se está usando rock, se está usando ritmos movidos, ritmos que se asemejan a los latinos, ¿verdad? Sí, y todos estos inducen al baile, inducen a la lujuria, etcétera, etcétera. Y aquí nos dice que esta música secular, este tipo de ritmos debe ser rechazado, debe ser evitado en nuestros cultos. Y sin embargo vemos que se lo está usando. Y esto es lo que dice oficialmente la iglesia. Yo solamente se los estoy presentando. Fíjense. Ahora, por último quisiera citar el espíritu de profecía. Hay muchas citas más en la Biblia, declaraciones de la iglesia y del espíritu de profecía. Hay muchas más. Aquí solamente he puesto estas pocas para que tengan claro, ¿no? Para que tengan una idea y también puedan ir a investigar por su parte. Dice Eventos de los Últimos Días. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Congreso de Indiana, un tema interesantísimo. Pastor Bor tiene un tema sobre eso, pero le recomiendo también que lo estudien por su cuenta. Aquí yo siempre les recomiendo eso porque a veces la gente dice, bueno, el hermano Alfonso dijo, o tal pastor dijo, o X persona. No, vaya, investigue usted mismo, haga su propio análisis y saque sus conclusiones. Esta cita sobre el Congreso de Indiana nos dice que lo mismo que pasó ahí ocurriría nuevamente. El Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto es una señal de que se acaba el tiempo de gracia, hermanos. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío, ya acuérdense lo que vimos hace unos momentos. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrá confiar en él para realizar decisiones correctas. Miren qué connotaciones tiene esto. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición.
El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. Dios apela acá, no apela al cuerpo. Dios apela a la mente, a la razón, al escrutinio, no a las emociones, no a los sentimientos, no a la carne. Lamentablemente la música que se usa no es espiritual, sino espiritualista, y apela a la emoción, apela a la excitación, apela a la carne. Así que démonos cuenta, Dios quiere serenidad y dignidad en nuestra adoración. Esa es la reflexión, mis queridos hermanos, que quería compartir con ustedes el día de hoy. Estemos atentos, no permitamos que nuestros jóvenes caigan en estos engaños de la nueva adoración, de estas corrientes que están infiltrando a nuestra iglesia. Eduquemos correctamente a los jóvenes, enseñémosles el verdadero uso de la música, cómo es la adoración que a Dios le gusta. Mostrémosles las razones, los motivos, mostrémosles también las evidencias bíblicas, el espíritu de profecía, y nosotros mismos no nos dejemos engañar por lo que está pasando. Porque muchos dicen, es que hay que conservar a los jóvenes. Sí, hay que conservar a los jóvenes, pero en la verdad. Muchos dicen es que la música del himnario, la música antigua es aburrida, es fea. Y no es así, hermanos, es un deleite cuando uno sabe apreciarla con la razón, con la inteligencia, y no con la emoción. Entonces, mis queridos hermanos, es una invitación y un llamado para todos aquellos que vean este video para evitar este tipo de fuego extraño que no agrada al Señor y que en realidad está mermando nuestra espiritualidad en vez de fomentándola. Que Dios les bendiga y eso ha sido todo. Hasta la próxima.